Bueno, entonces les decía, es importante la lectura por el tipo de examen que vamos a tomar. Es importante que tengan todo leído, ¿sí? Para que puedan dar una respuesta con un poco más de profundidad. Si se quedan solamente con lo que estamos charlando en clase, van a poder responder lo que estamos hablando ahora y no mucho más. Y lo que se acuerden de lo que estamos hablando ahora, lo cual es peor todavía. La semana que viene igual vamos a hablar en detalle de cómo va a ser el examen, pero sí les digo que tienen que ir leyendo de esta manera de la misma manera en la que estoy yo encarando las clases, que es mezclando los temas, tratando de ver un tema cómo lo relaciono con los temas anteriores, porque el examen se va a tratar de eso, de relacionar temas. ¿Sí? Entonces ya cuando encaren la lectura ahora sepan cómo la tienen que encarar. Quiero destacar dos cosas más de este texto de Echeverría. Por un lado, algo que me parece muy importante, que es él dice que la empresa tradicional le pone un techo al trabajador. Al decirle yo cómo tiene que hacer su trabajo y qué es lo que espero de su trabajo, le estoy diciendo hasta dónde quiero que llegue. ¿Sí? Vos tenés que laburar todos los días y necesito que en 8 horas saques tanto trabajo. Ese es el techo. La manera que se plantea en la empresa emergente, lo que está tratando de proponer es un piso y no un techo. Es decir, darle las herramientas para que pueda llegar a un determinado nivel de productividad básico y a partir de ahí que el trabajador pueda subir, a partir de las propias decisiones que él pueda tomar acerca de su trabajo. Como estamos hablando de un trabajador que viene con conocimiento, va a poder quizás generar distintas formas de trabajo, algunas van a ser mejores de las que se estaban utilizando, y de esa manera quizás logre una mayor productividad que si nosotros decimos qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tienen que hacer. Es muy difícil lograr esto. Yo les digo, hace muchos años que estoy trabajando con un mismo tipo de trabajo y nunca lo logré. Y mucho tiene que ver con el liderazgo que yo intento ejercer en ese equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que está muy presente y lo que termino generando es que me terminen preguntando todo el tiempo. Y eso es contraproducente porque no estoy permitiendo que cada uno lo haga como lo quiere hacer, que cada uno aporte su pensamiento, su conocimiento acerca de cuál es la mejor manera de hacer una determinada actividad. Trabajo en un área en la que todas las actividades en algún momento yo ya las hice, entonces cuando a alguien le tengo que explicar cómo se hace una tarea, le explico a partir de cómo la hacía yo. Y lo que estoy haciendo es generando pequeños monstruos que hacen lo mismo que hacía yo. Y eso es un techo, no es un piso. Yo tendría que dar una mayor autonomía para que cada uno se encuentre solo con los problemas y los resuelva solo. Pero muchas veces la urgencia lleva a que no puedo dar todo ese tiempo de aprendizaje. Yo necesito la productividad en el momento. Entonces, no, pero hacerlo así porque yo sé que así funciona, porque esto después afecta a otras cosas si lo haces de otra manera. Pero quizás no tengo el tiempo de explicar qué es lo que afecta después, qué es lo que venía antes. Si uno se diera todo ese tiempo, seguramente la otra persona, que tiene la cabeza mucho más fresca que uno, que tiene nuevas ideas, que conoce nuevas formas de hacer, quizás le encuentre una manera mejor de hacer las cosas. Pero en la vorágine, y calculo que a ustedes en su trabajo les debe pasar igual, la vorágine no te deja reflexionar tanto y te lleva a que las cosas hay que resolverlas y punto. Y la mejor manera de resolverlas es como ya conocemos, porque es la manera más rápida para resolverlas. No es la mejor, es la más rápida en cuanto al aprendizaje de la otra persona. Vos haces esto, esto, esto y esto, y les doy una regla, y si están escritas, mejor todavía. Así no tengo ni que hablar. Lo que plantea la empresa emergente es, bueno, no pongamos ese techo, sino que demos libertad para que el otro pueda hacer. Uno, en mi caso en particular, yo lo intento una vez que la persona ya está metida en el sistema, una vez que ya conoce mi forma de hacer y empiezo a charlar para buscar nuevas formas de hacer. Lo que pasa es que el daño ya está hecho ahí, porque el paradigma ya está formado, porque uno ya, ¿se acuerdan que el paradigma se formaba también con la experiencia propia? Y uno ya está incorporando dentro del paradigma de otra persona formas de hacer
que entonces cualquier forma extra, ajena, quizás la desestime por este mismo efecto paradigma del que hablamos en clases anteriores. ¿Sí? El mismo paradigma me lleva a desestimar formas nuevas. ¿Cuál es la solución a esto? No la sé, sinceramente. Quizás ustedes me puedan ayudar. Si ya hace rato manejas este equipo de gente y las tareas que se hacen ya las sabes, uno de los objetivos que les podés poner es que ellos piensen de una forma distinta, que vos, o sea, participes de la actividad, pero de una forma apartado, para ver si él se le ocurre hacerlo de forma diferente. Si es una clase, tomarla como un alumno, o sea, vos tomar la clase como un alumno y dándole a él una consigna que sea completamente distinta. A ver qué se le ocurre. Sí, uno es verdad que aprende quemándose, ¿sí? Aprende que el fuego quema quemándose. Pero hay un punto en el que uno empieza a decir, bueno, mira que te vas a quemar, te vas a quemar, te vas a quemar, y la otra persona nunca llega a conocer lo que es quemarse. Entonces, uno tendría que dejar que los quilombos se produzcan. Ahí lo podemos... Claro, ese es el tema, que se puedan llegar a equivocar y de Claro. ahí aprender, pero no podés dejar que se equivoquen porque por ahí perdés plata o no sé, lo que sea. Ujú. Es una de las cuestiones que ahí sí lo podemos asociar con el libro de la necesidad del caos, cuando hablaba de generar los espacios en blanco. Dejar que el otro se equivoque es generar un espacio en blanco y quizás pueda surgir una nueva forma de hacer las cosas. El tema es que uno tiene Una que crisis. hacerlo. La crisis, sí, bueno, pero sin llegar al punto de crisis, por eso habla de caos contenido, en la necesidad del caos, sin llegar a la crisis, generar el espacio para que el otro pueda armar algo nuevo. También hay algo que hay que tener en cuenta, que no llegar a ese momento de crisis sabiendo que tenés la dificultad de que, como bien vos decís, que ya está el paradigma implementado. Puedes también hacer como, también puedes hacer un trabajo de insertar a la persona a buscar una posibilidad de lo que hoy se denomina una mejora continua. Entonces, ver qué facilidad le puedes dar a su trabajo y darle la capacidad de que él dé su opinión y que se ponga en práctica para ver si se puede cumplir ese objetivo. Hoy las empresas están apuntando a la mejora continua como herramienta o arma de hacer participar a aquellos grupos de trabajo para ver si ellos se sienten motivados y a su vez consiguen también el resultado que buscan. Sí, ahí la pregunta siempre preponderante es el por qué. Ante cada actividad que una persona realiza, es preguntarse por qué la haces. ¿Por qué tenés que hacer esto? ¿Cuál es el sentido que tiene esa actividad que vos haces? Cuando uno se empieza a preguntar los por qué, se empieza a dar cuenta de que lo que realmente sucede es que no sabe por qué lo hace, sino que lo hace por costumbre. No digo que todo, pero muchas cosas. No sé si vieron hay un videíto muy conocido de unos monitos en una habitación. Tienen cara de que no. Bueno, capaz que se están imaginando algo que no es. Esperen que se los voy a mostrar. Mientras Ignacio busca, le voy a dar un ejemplo de la empresa donde yo trabajaba, que era lo que hacíamos, que era que cada uno tenía que definir con qué sector estaba relacionado, ¿no? Pero fuera de nuestra estructura, sino qué sé yo, un ejemplo de contable estaba así en constante comunicación con la parte impositiva, pongámosle. Entonces, una persona de contabilidad iba a la parte impositiva y uno de impositiva iba a la de contabilidad como para ver cómo se trabajaba en otra sección y qué podía sacar y tenía que involucrarse como para hacer una mejora continua, que era lo que hablaba Gabriel, ¿eh? Que estaba bueno eso, tómenlo como una alternativa cuando tengan que eh, liderar algún tipo de equipo o alguna empresa, que es una buena alternativa como para involucrarse en los diferentes sectores y ver cómo es otro tipo de, porque a lo mejor están haciendo lo mismo, están haciendo cosas muy diferentes y con esos cambios solamente
van trayendo otro tipo de problemáticas, de realidades, y con eso pueden llegar a ser una mejor. Sí, como dice Fer, eso se llama rol de enlace, que lo que busca es justamente enlazar dos sectores a partir de que una persona tenga conocimiento del otro sector. Entonces, cuando vuelve a su sector, alguien dice, che, tenemos que mandar esto al sector A, y le dice, no, no, pará, porque ellos lo usan de tal manera. Entonces ya te da información que te permite coordinar mejor los dos sectores, ¿sí? El tener conocimiento de la otra parte. Bueno, a ver si se llega a ver el dibujito. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto? Esto es, Sí, sí. los 5 circulitos son 5 monos. Ustedes no los ven bien, Están iguales. están dibujados perfectos, pero ustedes no lo ven bien porque está lejos nomás. Esto es una escalera y arriba de la escalera hay bananas. ¿Sí? ¿En qué consiste la situación? Bueno, se arma un cuarto en el cual se meten 5 monos, que hay una escalera y que hay unas bananas arriba. Los monos por naturaleza, ¿qué van a hacer? Buscar las bananas. ¿Sí? Buscar la banana. Es decir, van a subir la escalera para agarrar las bananas. Bien. Cuando los monos tocan la escalera para trepar, para buscar las bananas, acá arriba se prenden unos aspersores de agua helada y los empapan. Pero tan fría está el agua que los monos desisten de subir la escalera. Cada vez que los monos van y tocan la escalera para ir a agarrar las bananas, se prenden estos aspersores de agua y los monos quedan todos mojados. Hasta que un día uno de los monos va de vuelta a tocar la escalera para subir y los otros, que no tienen ya ganas de mojarse, ¿qué hacen? Lo cagan a trompadas. ¿Bien? Muy gráfico. Cada vez que un mono intenta tocar la escalera para subir, para buscar las bananas, el resto de los monos lo cagan a trompadas. Después de un tiempo, ocurre un cambio. Lindo final. No, todavía no está el final. Después de un tiempo ocurre un cambio. ¿Ven ahí arriba que este mono tiene un gorrito? Es porque es un mono nuevo. Se saca uno de los monos viejos y se incorpora un mono nuevo. El mono nuevo por naturaleza, ¿qué hace? Ingresa al lugar, ve la escalera, ve las bananas, ve a los 4 monos. Si era un mono argentino, encima va a pensar, estos son 4 boludos, están acá sentados y las bananas ahí arriba. Entonces, ¿qué va a hacer este mono nuevo? Va a ir, va a subir la escalera para agarrar las bananas. Ni bien toca la escalera, los otros 4 monos lo cagan a trompadas sin decirle nada, porque encima nuevo, que le van a andar explicando. Lo cagan a trompadas. Cada vez que el mono nuevo intenta tocar la escalera, el resto de los monos lo cagan a trompadas. Un tiempo después, se va otro de los monos que ya estaban originalmente y entra otro mono nuevo, este que tenemos acá. Y este mono nuevo entra otra vez, ve a los 4 monos sentados, ve la escalera, ve las bananas, dice, son unos giles, voy a agarrar las bananas. Cuando toca la escalera, los otros 4 monos, principalmente este que venía recaliente, lo cagan a trompadas. Y este aprovecha porque es la primera vez que le pega a alguien. Y así, con el tiempo, uno a uno, todos los monitos se van cambiando, hasta que llega un momento en el que en la habitación hay 5 monos que ven las bananas, que ven la escalera y que saben que no tienen que tocar la banana, la escalera, perdón, porque si alguien toca la banana, la escalera, ya estoy trabado, lo cagan a trompadas. ¿Saben por qué lo cagan a trompadas? No tienen idea. Porque ninguno de ellos nunca, jamás fue mojado. Así trabajan las organizaciones, por costumbre. Así se forma la cultura organizacional. Hacemos las cosas sin saber por qué, sino que porque es costumbre, y entonces por costumbre se hace. Cuando yo a mis La compañeros... famosa frase, Ignacio, la famosa frase que dice todo, siempre se hizo así, no lo vengas a cambiar ahora. Exactamente, tal cual. Cuando a alguno de mis compañeros les planteo cuestiones de los por qué hacen las cosas de determinada manera, miren que yo trabajo ahí hace 20 años, o sea que yo ya sé los por qué se hacen así. O sea, yo ya me mojé, yo fui de los primeros monos. Pero así y todo, les pregunto por qué la hacen, y la mayoría no saben, y yo les digo, monitos. Se cagan de risa, porque ya les conté la historia de los monos. La mejora continua lo que nos permite es tratar de empezar a vislumbrar esos por qué y ver qué es lo que es necesario y qué es lo que no, y qué es lo que se puede cambiar. Eso se logra a partir de un sentimiento que tiene que preponderar en el ambiente, que es el sentimiento de confianza.
Y esto le hace mucho hincapié a Rafael Echeverría de que el sentimiento de la empresa tradicional es el miedo. El mando y control genera miedo. Yo hago las cosas porque si no me castigan. Yo hago las cosas porque si no me echan. Yo llego a horario porque si no me descuentan el sueldo. En cambio, la empresa emergente lo que propone es un ámbito de confianza mutua, en el cual yo tengo que permitir que los empleados se equivoquen. Yo tengo que permitir que cometan errores, porque esa es la manera en la cual van a encontrar nuevas formas de hacer. Esa es la manera en la cual van a poder incorporar su conocimiento a la empresa. Y eso se logra solamente con confianza, es decir, ellos se tienen que equivocar y yo no los tengo que retar porque se equivocaron. Obviamente, las equivocaciones tienen un límite, estamos todos de acuerdo de que no puedo decir, uy, fundimos la empresa, uy, me equivoqué, perdón. O sea, bueno, fundimos la empresa, ya está. Tienen un límite, pero sí tiene que tener la persona la confianza y el apoyo de parte de sus compañeros y de parte de su jefe, de decir, ok, yo me voy a embarcar en esto, tratando de mejorarlo, y puede llegar a salir mal. Y puede ser un tiempo de adaptación hasta que salga bien. Pero requiere sí o sí confianza. Y eso es lo más difícil de lograr. Lo más difícil de lograr es que confiemos en nuestros compañeros, que confiemos en nuestro jefe, que nuestro jefe confíe en nosotros. Que si me mando una cagada no la trato de tapar, sino que trato de decir, che, me mandé esta cagada para solucionarla. Pero eso lo hago cuando sé que no me van a cagar a pedos. Si no, no lo voy a hacer, la voy a seguir tapando. O, como hemos aprendido todos en el trabajo, cuando hay una cagada, si no la puedo tapar, ¿qué tengo que hacer? Tratar de Echarle la culpa al otro. echarle la culpa al otro. Miren qué rápido que lo sacaron eso, ¿vieron? Eso lo tenemos muy incorporado. ¿Vieron que hay un cuadrito, que hay un cursograma que dice, si los problemas, si tienen solución, no son problemas, si no tienen solución hay que echarle la culpa a otro? Bueno, eso es así. Entonces, la confianza es muy importante y ese es el cambio paradigmático más grande que tiene que haber en las organizaciones. Para que realmente los procesos de mejora continua se generen, tiene que haber confianza de parte de aquellos que van liderando el proceso. Tienen que dejar, si yo estoy buscando innovación, imagínense algo muy común que pasa en las empresas. Yo quiero que sean innovadores, yo quiero que sean proactivos, yo quiero que generen cosas nuevas, pero hagan las cosas como yo les digo. Es contradictorio. No solo es contradictorio, es excluyente. Si hacen las cosas como yo les digo, no va a haber innovación. Eso es laburo manual. Ese es el laburo manual, tal cual. ¿Sí? Que responde al mando y control y que es mucho más fácil de controlar. Si yo no sé qué carajo estás haciendo a vos, ¿cómo hago para controlarte? Si no sé qué es lo que estás haciendo. Si no conozco tanto del tema como vos, ¿cómo hago para controlarte? Ese es el problema que tiene hoy el coach, el líder, con un trabajador del conocimiento. Que el control no es tan sencillo como era el control del trabajo manual. Porque el trabajo manual se controla básicamente de la estandarización. Yo cuando explico estandarización en la primera materia de administración, les doy siempre el ejemplo de la bandeja de McDonald's, y es clarísimo. La bandeja de McDonald's, las cosas se ponen de una determinada manera para controlarse más rápido. Están estandarizadas para poder controlar. Si yo tengo un pedido, miro, y en el medio no hay un vaso de gaseosa, me doy cuenta de que falta la gaseosa, porque va en el medio, no va en otra parte de la bandeja. ¿Alguno trabajó en McDonald's? Débora. Ya habíamos hablado de esto, si ya estoy repitiendo me avisan, pero no me acuerdo si lo habíamos mencionado o no. No. Débora, ¿es así como digo yo, lo de la bandeja? Sí, es así. Contanos un poco cómo es el sistema de estandarización de McDonald's. En cuanto a esto, ¿no? Obviamente. Oh. No, sí, las hamburguesas van a los costados, con las papas adelante y las bebidas en el medio. Yo siempre les propongo, bueno, ahora en época de pandemia se nos complica mucho, pero yo siempre les proponía que una actividad que les daba a los alumnos para los fines de semana era que un sábado a la madrugada fueran a un McDonald's y cuando les servían las cosas en la bandeja, cuando el empleado se daba vuelta, se las cambiaran de lugar.
y van a ver que el empleado automáticamente, más si lo hacen un sábado a las 5 de la mañana, el empleado automáticamente va a mirar la bandeja, ni los va a mirar a ustedes, las va a volver a poner en su lugar y va a seguir trabajando. Porque está estandarizado de esa manera. Eso se controla fácil. Yo puedo muy rápido darme cuenta qué empleado es productivo y cuál no, en una línea de trabajo como esta. Porque al estar todo estandarizado, tengo fácil cosas para controlar. Uno estandariza para tener algo contra qué contraponer y decir, todo el mundo demora 10 minutos en hacer una silla, vos demoraste 15, sos un mal empleado. No necesito más que eso para establecer si es bueno o es malo. En cambio, el trabajador del conocimiento, el problema es cómo lo controlo. Justamente lo que se plantea es el autocontrol. Y eso surge a partir de la confianza. Sí, Patricia. La recursividad, a raíz que genere un objetivo, que cumpla un objetivo, podés tomarlo como estándar, entre comillas, para poder saber si está dando más de sí mismo y mejorando esos objetivos. Por ejemplo, no sé, una red segura en la que no tuvo ningún hackeo, y al mes siguiente implementó algo nuevo y jamás hubo hackeos, o sí, depende. Claro, pero no voy a estar controlando cuántas horas hombre le dedicó a su trabajo, en qué horario entró y en qué horario salió. O sea, lo que voy a buscar es la resolución del problema o el objetivo cumplido, tal cual. Por eso habla de autonomía responsable, Echeverría. Autonomía responsable es eso, es vos solo administras tu trabajo, pero tenés que obviamente obtener un resultado. Acá no estamos hablando de un cuento de hadas, sino estamos hablando de un mundo ideal en el que voy a trabajar como muchos piensan que es Google, que van a trabajar en hojotas y en monopatín y que con eso ya es todo fácil. No. Google Argentina está buscando gente, así que si les interesa pueden anotarse. Pero no es solamente pantalón corto, hojotas y monopatín. ¿Sí? En Google te piden uno de los trabajos más difíciles en el mundo, que es generar una idea innovadora. ¿A quién se le ocurre una idea innovadora hoy que tenemos la sensación de que ya está todo inventado? Entonces, yo no trabajaría en Google. Se los dejo a ustedes. Ignacio, te cuento, en la empresa nuestra todos los años se hacen concursos a nivel global, en todas las plantas que tenemos en el mundo, de ideas innovadoras. Yo el año pasado gané el primer puesto en una idea innovadora en lo que es distribución y logística. Muy bien. Nosotros manejamos muchos pacientes domiciliarios internados en sus casas. Y cambiamos una logística que venía más de 20 años. La fundé yo hace 20 años y la maté ahora hace poquito. Y renové eso con una nueva idea. Esa idea se replicó y la empresa lo tomó como una idea muy buena. Y la idea de renovar es importante con algo innovador. Y yo competí con 780 participantes y salí segundo. Bueno, Y eso la que empresa, hicieron bueno, es un espacio en blanco. Eso lo que hicieron es generar un espacio en blanco. O sea, es armar el espacio para que pueda surgir la innovación. Si no, queda en la nada. Hay un... Y a su vez eso está controlado, ¿eh? Eso después, ahora el año pasado salió ganador y este año ya empieza a ver las mediciones de funcionalidad, porque vos cuando presentás haces una proyección de mejora, de qué tanto mejora de trabajo, como mejora de tiempo, como mejora económica. Eso tiene todo tiene sus KPI de manejo para ver si se cumplen o no, y el resultado final se ve anualmente, y yo me reúno casi cada 3 meses con toda el comité que tomó decisión y dio como ganador ese proyecto. Y yo rindo cuentas cada 3 meses si está evolucionando o no. Entonces, hacen que la persona, yo tengo 14 años en la empresa, yo pasé por todos los sectores, significa que conozco como decía Fernando, conozco todas las minudencias que tiene cada uno de los sectores. Entonces, eso hace que todos los sectores tengan más participación y tengan más desarrollo de trabajo, menos trabajo y mejor desarrollo de productividad. Entonces, eso también se mide muchísimo. Es como vos decís, se empiezan a ver desde el coaching cómo se maneja la productividad a través de pequeñas ideas innovadoras. Bien.
todo lo que está diciendo Gabriel justamente está cerrando con esta idea de empresa emergente, ¿sí? Esta empresa que como decimos, está apareciendo, que no está instalada definitivamente. ¿Por qué? Porque mucho de lo que estamos hablando de la empresa tradicional también lo vemos en las empresas de hoy en día. Entonces no es que el viejo paradigma murió y ya no se utiliza más. No, sigue vigente y les diría que en la mayoría de los casos está vigente. El otro libro que ustedes tienen para leer, de Organización Fractal, es un libro que es bastante parecido al de la empresa emergente, porque plantea básicamente lo mismo, y es la forma de hacer empresa ya no sirve. Hay que buscar una forma nueva. Profe, Sí. yo no encontré el libro, no sé si soy la única o Yo tampoco, profe. en la unidad 6 hay otros 2 libros. A ver, esperen. Pero nosotros estamos en la unidad 5, si mal no recuerdo. Esperen que la 5. tengo abierto el... Sí, En pero la colgado 5 estaba había solamente un el de libro. Echeverría, ¿eh? Estaba el de Echeverría solamente colgado. Ah, ok, bueno. Tienen razón, se los tengo que subir. Bueno, entonces, tarea para mí, no para ustedes. Pero... sí, yo creo que lo tenemos. Bueno, yo lo tengo igual digital, así que si no están los archivos que me mandaron de la cátedra, los subo yo directamente. Les cuento un poco de qué trata este libro para que cuando lo encaren en la lectura les va a resultar un poco más sencillo. Básicamente lo que él cuenta es un poco lo mismo de lo que venimos hablando, de que la forma de hacer empresa ya ha caducado, a partir de entender que las organizaciones hoy en día son más complejas, ¿sí? Con lo cual van a hacer mucho hincapié en la teoría de la complejidad que vimos cuando analizamos la teoría del caos y en el paradigma de la complejidad, ¿sí? Van a encontrar muchos términos que son muy parecidos, o sea, es muy fácil de relacionar también. De la organización fractal van a sacar principalmente 3 conceptos que son muy interesantes y que están muy de la línea de lo que hablábamos recién de Rafael Echeverría. El primero es el sentido. Habla de que tiene que haber un sentido en las actividades que se realizan. La persona tiene que poder darle sentido a lo que está haciendo. Y eso tiene que ver con el conocimiento que uno tiene acerca de su trabajo. Que tenga sentido lo que estás haciendo implica que lo podés rever, que lo podés analizar, que alguien te explicó para qué era, como les dije yo, de dónde viene y hacia dónde va. Si a vos te explican eso, vos vas a poder llegar a mejorar tu trabajo porque sabés para qué se va a utilizar. Si no lo sabés, no. Entonces, el trabajo individual tiene que tener sentido, el trabajo grupal tiene que tener sentido, y el trabajo de la organización también tiene que tener un sentido que se produce a partir de conocer cuáles son los objetivos de la empresa. Si yo vengo un día y les digo, miren, ustedes trabajan 8 horas por día y a partir de ahora van a trabajar 12. Y me voy. Es un cambio que no tiene sentido. ¿Sí? Y de hecho que va a generar un malestar en toda la gente. Ahora, si yo les planteo que la empresa está en una crisis, que nos estamos yendo a la lona, que necesitamos, que el objetivo nuestro es llegar a X cantidad de ventas y que con eso nos vamos a salvar, y que por eso necesitamos que ustedes laburen mayor cantidad de horas, y que los objetivos de la empresa son tal, tal y tal, y que ustedes se comprometan y vean cómo pueden hacer para llegar a esos objetivos, porque si no nos vamos todos al tacho. No es que le va mal a la empresa y nada más, o sea, nos quedamos todos sin laburo. Ahí le estoy dando sentido a la tarea, porque estoy explicando para qué es. No le digo que estoy contento de que trabajo 12 horas. No va a pasar eso, pero sí por lo menos tiene un sentido el por qué tengo que trabajar 12 horas. ¿Cómo, Patricio? Te interrumpí. Sí, disculpa, yo te interrumpí a vos. Que eso no solamente tenés un sentido, no le das el sentido a la persona, sino que también le invitas a que pueda innovar y llegar al objetivo de otra forma. Claro, porque quizás no hace falta las 12 horas. Quizás, conociendo el objetivo, no, sigo trabajando 8 horas, pero voy a trabajar diferente. Voy a hacer algo distinto. Entonces, bueno, les iba a dar un ejemplo, pero me acordé que es lo que les voy a tomar en el parcial, así que no se los voy a dar ejemplo. No.
¿Cómo que no? Casi se me escapa. Bien, entonces, nada, van a ver que tienen todo un capítulo que habla del sentido que tiene que tener el trabajo de las personas. Entonces, lo que plantea el autor es necesario que las personas tengan un sentido en su trabajo, ¿sí? Que sepan cuál es el sentido de su trabajo. ¿Por qué? Porque eso les va a generar un mayor compromiso. Y que si tienen conocimiento, lo van a poder aplicar mejor. Como bien decía Patricio recién, ese conocimiento lo voy a poder aplicar de una mejor manera sabiendo para qué es. En segundo lugar, habla de la autonomía, que acá tiene 100% que ver con la autonomía responsable que mencionábamos de Rafael Echeverría. Es necesario que los trabajadores tengan autonomía. Y les menciona 4 tipos de autonomía diferentes. Son muy sencillos, es simplemente para que los lean, pero básicamente es autonomía en la forma de hacer el trabajo. También puede haber una autonomía en los objetivos, es decir, que el propio grupo de trabajo determine cuáles son sus objetivos. Ahí la confianza tiene que ser muy grande. Una autonomía en cuanto a la estructura de trabajo, es decir, con cuánta gente voy a trabajar, cuál va a ser mi equipo, cómo formo mi equipo de trabajo. Y me está faltando una, que ya les digo cuál es. La funcional, y bueno, y la operativa, que es efectivamente cómo voy a llevar a cabo el trabajo. La autonomía operativa tiene que ver en, bueno, a ver, qué tareas voy a realizar y de qué manera las voy a hacer. Lo que plantea el autor es necesaria la autonomía para este nuevo tipo de empresa porque justamente se ha complejizado tanto el accionar de las empresas que si seguimos con la idea de mando y control y con la idea de que uno solo piensa y el resto tienen que ejecutar lo que ese uno solo pensó, estamos condenados al fracaso, porque necesitamos que ese uno sea maravilloso. Si no es maravilloso, perdimos. ¿Sí? La complejidad de la situación nos lleva a que necesitamos distintas miradas de pensamiento, y eso se logra dándole autonomía a cada una de las personas que intervienen en la organización. Y el tercer concepto, que a mí me parece muy interesante, es el concepto de reciprocidad. Acá se refiere a que tiene que haber una cuestión equitativa entre lo que la organización pide y lo que la organización da. Entre lo que el trabajador pide y lo que el trabajador da. Y entre lo que el trabajador le pide a sus compañeros y lo que sus compañeros le dan. Para que un equipo de trabajo funcione, tiene que haber reciprocidad de manera horizontal, es decir, entre compañeros, y de manera vertical, entre los trabajadores y su líder o su jefe. ¿Sí? Tiene que ser una situación recíproca en la cual estemos dando cosas similares a las que estamos recibiendo. Da un ejemplo muy claro, que es que muchas veces en las empresas pedimos aumento de sueldo, y el aumento de sueldo lo pedimos porque en realidad estamos en desacuerdo con la forma en la que estamos trabajando. Pero como es difícil cambiar la forma en la que estamos trabajando, es mejor que me aumenten el sueldo y de última, bueno, por lo menos me pagan bien. Es una mierda lo que estoy haciendo, pero por lo menos me pagan un poco más. Lo que dice el autor es, bueno, sí. Una consulta. Esto último que decís, ¿se lo puede considerar como lo que se denomina hoy en día clima laboral? Sí, sí, totalmente. Genera el clima laboral la reciprocidad. Totalmente. Clima laboral, estamos hablando de las distintas relaciones que se producen en el ámbito laboral y que sean de una manera que tienen que generar 2 cosas. Tiene que ser sana y tiene que ser productiva. Y que las 2 cosas generalmente van de la mano. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en la década del 70 y el 80, que las empresas produjeron ambientes de trabajo muy competitivos, sobre todo las empresas norteamericanas, ambientes de trabajo muy competitivos en los que se incentivaba la competencia entre los distintos trabajadores y apostaba más a la individualidad que al trabajo en equipo. Y está comprobado que el trabajo en equipo obtiene mejores resultados que el trabajo individual. El libro que ustedes tienen para leer, que es el que les tengo que subir ahora, que es la Organización Fractal, apunta justamente a esto, a el trabajo en equipo. No voy a ahondar en la idea de Fractal porque les voy a dar el libro para que lo lean primero y a partir de eso, sí, la clase que viene terminamos hablando de los fractales. Pero básicamente la idea es, ante la complejidad
de las organizaciones de hoy en día necesitamos diferentes miradas y esas miradas se logran trabajando en equipo. Y el equipo para que funcione tiene que tener autonomía, tiene que tener un sentido y tiene que tener reciprocidad. ¿Sí? El concepto de reciprocidad también lo pueden enlazar con el concepto de responsabilidad social empresaria. La responsabilidad interna de la organización tiene que ver con que sea recíproco lo que la empresa le pide a los trabajadores y lo que los trabajadores le dan a la empresa. Cuando hay una diferencia entre esas dos potencialidades, vamos a tener un conflicto. Tengo trabajadores que ganan mucho y trabajan poco, o tengo trabajadores que trabajan mucho y ganan poco. Le dije las dos cosas, dos veces lo mismo. Que trabajan mucho y ganan poco, o que trabajan poco y ganan mucho. No sé si lo había dicho bien o no. Se entiende la idea, ¿no? O sea, si la empresa me da de más, es porque estoy trabajando menos de lo que sería mi potencial. Si la empresa me da de menos, es porque estoy trabajando de más y no está siendo reconocido lo que trabajo. Entonces, para que un equipo de trabajo funcione bien, y para que este nuevo tipo de organización que plantea este autor funcione bien, es necesario que haya un equilibrio, que haya una reciprocidad entre las partes. ¿Se entiende? ¿O fui muy rápido? Con el libro de Echeverría, tienen un cuadrito hermoso. No sé si se va a llegar a ver. Bueno, se ve más o menos la estructura. Básicamente lo que dice es un paralelo entre empresa tradicional y empresa emergente, con los títulos. La lectura a ustedes los va a llevar a poder desarrollar cada uno de esos títulos. Los títulos son los que estuvimos hablando. Por ejemplo, trabajo manual, trabajo no manual, destreza física, palabra, mando y control, autonomía responsable, techo y piso, miedo y confianza. Ahora, el cuadrito solo no alcanza, hay que poder explicarlo. ¿Sí? El cuadrito yo lo uso de guía para dar la clase. ¿Por qué? Porque es un resumen justamente del libro. Entonces ustedes lo pueden tomar como resumen del libro, pero la lectura es lo que les va a permitir desglosar cada uno de esos conceptos. ¿Está bien? Entonces, no tienen que resumir este libro, ya lo tienen resumido en este cuadrito. Lo que tienen que hacer es poder hablar 1 minuto de cada uno de esos conceptos. ¿Se entiende? Bueno, no les cuento más trampas de los libros. Esa es la última que les cuento. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, que faltaron más trampas de los anteriores libros. Bueno, se las debo. Ahí dejo que ustedes, que son personas responsables y pensantes, encuentren las trampas y después las compartan entre todos. La clase que viene pueden compartir todas las trampas de todos los libros que hayan leído. Miren qué generoso que soy. Ignacio, una consulta. Lo de confianza que continúa Echeverría, ¿también entraría en tu parcial? Lo de confianza en realidad ya está implícito, sí, está implícito en lo que estuvimos hablando. Por eso es que yo les dije que en sí lo tienen que leer hasta ahí. Porque no es que agrega mucho más. Justamente habla del sentimiento que tiene que haber, que es el sentimiento de confianza, pero no desarrolla mucho más. Sí. Ah, 1 minuto. Bueno, 1 minuto. ¿Dudas? ¿Consultas? El tema del sentido me hace acordar a la visión de la empresa. Si sabes hasta Claro. dónde apunta. Ese es a nivel Claro. global. Después habría que dar sentido a cada tarea en particular. Bueno, ¿consideran necesario que nos conectemos de vuelta o ya estamos por hoy? En cuanto a temas, ya vimos lo que teníamos que ver. La próxima vemos lo de fractal, entonces. Y La próxima después vemos lo de parcial. fractal y repaso y les cuento cómo va a ser la metodología del examen. Okay. Así que cuanto más tengan leído, mejor. Para la ¿Leíste próxima. los ejemplos que pusimos en el foro? En el foro no, en el... Sí, en el foro. ¿Sí? Sí, que es lo que arrancamos hablando al principio.